profe. Buenas, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Como ¿Cómo siempre. les va? Como siempre, todos los viernes, yo molestando. Perdón. Muy bien. A ver. Bueno, creo que por ahí ya están todos aceptados. Me parece. Bueno, creo que ya no quedó más. A ver acá. Sofi. Bueno, creo que estamos. Florencia Randisi. De paso ya los voy viendo quiénes se van conectando. Muy bien. Bueno, vamos bien. ¿Cuántos somos? 20. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo estuvo la semana? Y dura y pesada. ¿En serio? ¿Por qué, Juan? Es que acá en mi barrio está pasando un hecho de inseguridad. Hay tipos caminando por los techos y tengo que estar atento. A ¿Y un dónde vecino mío vivís? que le robaron ¿Dónde vivís? en Pompeya. ¡Uy, qué macana! Fíjate que están todos los barrios. Yo que salgo también temprano, salgo 6 de la mañana de mi casa, 6:30, estoy saliendo últimamente y en todos los barrios ahí está complicado el tema. La verdad que sí. Y encima recién mis perros empezaron a ladrar. Yo fui a ver, pero no lo encontré, no vi nada. Claro, sí, te alerta el perro. Bueno, hay que cuidarse. ¿No? Bueno, chicos, después hablamos del cuestionario, ¿sí? Voy a aprovechar para empezar a arrancar con el tema de hoy y después a lo último hablamos del cuestionario y algunas cuestiones administrativas, porque esa semana tuvimos reunión con la rectora y bueno, se charlaron algunas cosas, así que vamos a charlarlas bien para que ya queden el cuatrimestre ordenado. Yo les subí el cronograma y el programa, ¿eso lo llegaron a ver? Sí. ¿Sí? ¿Lo vieron? Bueno, Sí, mira, profe. ahí ya les puse la fecha de parcial, si se sorprendieron, pero ya están las fechas. Así que el que lo chusmeó ya vio la fecha de parcial y de recuperatorio. Son 2 parciales, ¿sí? Así que no se atrasen con la lectura, porque después cuando se quieran dar cuenta es un choclo de cosas. Entonces, vayan leyendo de a poco, ¿sí? Y bueno, después vamos a hablar sobre qué significa que yo les suba cuestionarios. Tiene una finalidad y tiene una ayuda para ustedes. Así que
después lo charlamos bien, así cuando algún compañero se suma más tarde puede también escucharlo, ¿sí? ¿Se acuerdan que... ¿Quieren hacerme alguna pregunta de la clase pasada? ¿Algo que me quieran preguntar? En particularmente yo no. No, nadie. ¿Nadie que quiera preguntar? No. ¿No? Perfecto. No quedo dudas del tema... Uy, cualquier cosa estoy compartiendo, chicos. Pero, ¿dónde está? Estoy compartiendo cualquier cosa. ¿Qué hemos visto la semana pasada? Macronutrientes. Macronutrientes. ¿Llegamos a verlo todo? No, Creo que solo una parte. carbohidratos Solo y la mitad. proteínas. No, lípidos. Carbohidratos y proteínas. Y ¿Dónde proteínas. está? Espérenme porque evidentemente, ¿dónde está mi presentación de hoy? Lo dejé en el escritorio. Espérenme un segundo. Yo no lo quería probar antes, mira. Espérenme un segundo, chicos. Un segundo. Si se corta, acuérdense que es la misma contraseña, ¿saben? Porque ahí estoy compartiendo pantalla y no está mi presentación. Porque esta computadora últimamente la usan muchos acá en esta casa. Y evidentemente se desconfiguraron cosas. A ver si está lo mío. No. Qué silencio que hay en la sala. En la clase no eran así, ¿eh? Cómo habla la gente. Che, ¿qué pasó? ¿Es que yo me hizo esto? Que no me figura la mía. Hasta recién lo estuve probando para que no pasara esto. Ay, qué mala que soy. ¿Llegaron a ver el material que vi que les mandé de lípidos? ¿Lo vieron algo o no? ¿No vieron nada? Yo no. ¿No? ¿Los compas? Yo lo revisé así, le di una pasada nada más. Una pasada. ¿Y pareció interesante o no? Medio Sí, aburrido, está ¿no? interesante, habla mucho sobre las grasas trans, las grasas saturadas, insaturadas, cómo se forman, por qué se forman, eso está bueno. Es interesante. Uy, chicos, entonces que estamos en un problema hoy con mi compartir. Se me comparte la pantalla de ustedes y no... ¿Qué? A mí me cuesta entender sobre las macromoléculas, los nutrientes, las proteínas. ¿Por Como qué, que, Freddy? ¿Por no sé, qué? ¿Por qué por si es más que súper fácil lo que yo les subí? sí, pero ¿Eh? sí, le ¿Pero estuve un poco, sí, leíste, un poco Freddy? leyendo sí, y me estoy ayudando un poco con los videos, un poco, me estoy metiendo a YouTube como para comprenderlo más o menos. Sí. No, pero no hace falta que te metas en un video, porque si yo te estoy subiendo todo el material. ¿Por qué te subís? Por eso te digo, todas las dudas, Voy a seguir, sí, ¿eh? voy a seguir Todas las, leyendo, a ver. pero claro, todas las dudas lo tenés que hacer acá, ¿sí? Bueno, Así que cualquier cosa que vos me quieras preguntar, me preguntas acá. No es la idea que vos tengas que recurrir a un video de YouTube. ¿Sí, para qué tenés a la profe acá, hablando todos los viernes? ¿Eh? No están viendo nada, ¿no? no, No. No se ve nada, pero será de Dios, chicos, puede fallar, esto puede fallar. Qué macano, si no, bueno, no importa, si no lo tengo que dar sin compartir, pero ¿por qué no me lo comparte? Pues yo lo estoy abriendo, lo tengo en la pantalla principal. A ver ahí. Ahí sí están viéndolo. sí. Se está abriendo algo, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Vamos todavía. Bien. Lípidos. Qué rico, ¿no? A esta hora. Ajá. Todo esto. Me acabo de ¿No? comer un guiso, que sí. ¿Un guisito te comiste?
Yo me comí un arroz con pollo y papas fritas. ¡Uy, chicos! ¡Qué calórico que comemos! Bueno, todo eso tiene lípidos, ¿eh? Todo tiene lípidos, ¿sí? Bien, recuerden que estamos en la unidad de macronutrientes. ¿Qué significaba macronutrientes? Necesitábamos mucha cantidad, poca cantidad, la mayor parte de nuestra alimentación tiene que ver con macronutrientes. ¿Qué les parece a ustedes? Claro, los macronutrientes son los que más se necesitan en el cuerpo, son los más importantes para la alimentación diaria. Tal cual, ¿sí? Dentro de los macronutrientes teníamos los hidratos, las proteínas y las grasas, ¿sí? Hasta proteínas llegamos la semana pasada, y esta vez vamos a empezar a ver lípidos o grasas. A los lípidos los podemos clasificar en lípidos simples, que son los triglicéridos, que representan ya la mayor cantidad de nuestro aporte de nuestros alimentos, ¿sí? El 98% es triglicéridos. Y el otro restante son los lípidos compuestos, que son fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. La diferencia son en la cantidad de carbonos, hidrógenos, ácido fosfórico que tiene, que no importa y a mí no me interesa que ustedes lo sepan, así que no se lo aprendan, solamente sepan que existen lípidos simples y que existen lípidos compuestos. ¿Qué tiene que ver? Con realidad con la formación de las moléculas, pero acuérdense, a mí no me interesa. Con que sepan ustedes qué lípidos existen, me parece perfecto. Y no hace falta ni es que hasta que me lo clasifique. Si yo le pido, nómbreme 2 lípidos, me pueden nombrar, no sé, triglicéridos y colesterol, y se las voy a dar por válida. No hace falta que me hagan la diferencia, a mí no me importa. ¿Sí? Así que vayan anotando lo importante, porque son preguntas que yo les puedo hacer. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de las unidades funcionales? ¿Se acuerdan de los hidratos de carbono, que habíamos hablado de las moléculas que son de glucosa? Empezamos a hablar de proteínas. Y los grasas también tienen su unidad estructural, que son los ácidos grasos. Seguramente escucharon hablar de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos insaturados. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez hablar de esto? Hola, hola. Sí, yo escuché hablar de los ácidos grasos. ¿Sí? ¿Escucharon hablar? Bien. Cuando escuchen hablar de ácidos grasos saturados, estamos hablando principalmente los que son de origen animal, ¿sí? Leche, piel de pollo y todo lo que son de origen animal, sea las carnes, cerdo, pollo, pescado, todo eso tiene saturados, que después vamos a hacer una salvedad. Y los insaturados, más que nada se encuentran en los alimentos de origen vegetal. Cuando yo le digo que vamos a hacer una salvedad dentro de las grasas en clasificación, también tenemos las grasas trans, que esto seguro lo han escuchado. Yo les subí un archivo de la ANMAT. ¿Saben qué es la ANMAT? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era la entidad que regulaba los alimentos y los subproductos y regulan cuánto porcentaje, por ejemplo, de grasas, de sodio, todo lo que tenga que ver con los alimentos, con los fármacos, va a estar regulado por la ANMAT. En el 2014, es el archivo que yo les subí, ¿sí? Sale una reglamentación donde ponen como un límite máximo de grasas trans en los alimentos, ¿sí? ¿Qué pasa? Las grasas trans no es natural, ¿sí? Se forma de manera industrial para poder convertir el aceite líquido, el que nosotros conocemos, en una grasa sólida. Y esa grasa sólida se realiza en forma industrial, ¿sí? Que es el llamado proceso de hidrogenación, ¿sí? Se encuentran principalmente en los alimentos que son industrialmente armados, como los snacks, papas fritas, palitos, tapa de tartas, tapa de empanadas, ¿sí? Cualquier producto precocido tiene grasas trans. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad la grasa trans, darle mayor estabilidad en el tiempo. Digo, yo lo puedo empaquetar y lo puedo dejar guardado y no se va a deteriorar ese alimento, ¿sí? Le va a dar más vida útil y le va a dar un cierto sabor que empieza a ser adictivo para nuestro cerebro y queremos consumir más. Si arrancamos un paquete de papas fritas, lo empiezo y no lo termino más, me lo como todo, ¿sí? Tiene que ver más que nada. Sí. Es como un conservante entonces. En realidad no es un conservante, porque sigue siendo un nutriente, porque es una grasa, pero es una grasa que es fabricada industrialmente. No es un conservante.
tiene un valor nutritivo. Ah, listo. ¿Sí? Esa grasa trans o ese ácido graso trans, ¿sí? Va a actuar como una grasa saturada, ¿sí? Después voy a hacer la salvedad en qué es una grasa, cuáles son los beneficios de diferentes tipos de grasas, porque hay grasas insaturadas que son saludables para nosotros, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso. Pero esta grasa trans, que es fabricada industrialmente, es una grasa saturada, ¿sí? Son dañinas. ¿Por qué? Porque elevan nuestro colesterol malo, que es el LDL, y empiezan a reducir al bueno, que es el HDL, ¿sí? Este tipo de grasas es el que empieza a tapar nuestras arterias, es el que se adhiere a las paredes de las arterias, se forman las placas de ateroma, son productoras de hipertensión arterial y de enfermedades cardiovasculares, por lo cual estas grasas tienen que estar limitadas, ¿sí? Cuando sale esta reglamentación que yo les estoy comentando en el 2014, las industrias alimentarias hay un porcentaje que no pueden superar en los alimentos. Por eso en muchísimos alimentos te ponen 0% grasas trans, porque están reglamentadas. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de esto? ¿Sí? Sepan la diferencia, que una grasa trans actúa igual que una grasa saturada. Es dañina, ¿sí? En general en los alimentos ahora, hoy habitualmente, ya van a ver que todo va a decir 0% grasa trans, o puede tener grasa trans, pero un porcentaje muy chiquito, ¿sí? Cuando ustedes ven en la etiqueta nutricional que dice total de grasas, dentro del total de los gramos de grasas que tiene ese alimento, se suma las grasas saturadas, la insaturadas y la grasa trans. Todo ese conjunto da el valor total de lo que es la grasa total de ese alimento. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sigo si no me paran, ¿eh? Si no me paran. Cuando hablamos de... Disculpe, entonces, ¿cuál vendría a ser el beneficio de las grasas trans? No, el beneficio de las grasas trans para la salud no hay ninguno, ¿sí? Solamente el beneficio es para las industrias, ¿sí? Que ellos mismos las pueden fabricar y le va a dar un beneficio en realidad al producto que venden, donde tiene mayor vida útil, ¿sí? Y va a dar esa palatabilidad, digo, cuando ustedes coman una masa de tarta o de empanada, o los snacks mismos, ¿sí? O las papas fritas, todo lo que sea snack, tiene grasas trans, ¿sí? Da un cierto sabor y gusto y textura al alimento y lo podés tener largo tiempo almacenado, ¿sí? Empaquetado industrialmente. Ahora, en la salud no hay beneficio. Ah, listo, listo. ¿Sí? Porque se Esos son comporta los como una llamados grasa saturada. profe, ¿Cómo? esos son los alimentos llamados transgénicos. Claro. Alimentos transgénicos. Es así, es así. Pero bueno, digo, es parte del juego de la industria alimentaria, por eso la ADMAT es la que va a regular y decir, bueno, listo, este es un porcentaje que vos podés ponerle, más de esto no le podés poner, tenés que ponerle una grasa líquida, una que no esté con un proceso de hidrogenación, ¿sí? Porque todo lo que se mete en la industria alimentaria, tarde o temprano, termina siendo dañino para nosotros, ¿sí? Antes no estaba regulado esto, y antes tenía mucho más porcentaje de grasa trans que de un aceite líquido vegetal, por ejemplo. ¿Sí? Porque a la industria le es más barato fabricarlo que comprar el producto original. Es lo mismo que hablamos con las bebidas dietéticas, dietéticas que hablamos la otra, creo que fue la primera clase, que si yo les decía, si agarran una Coca-Cola de segunda marca o de tercera marca, ¿sí? No sé, una Ciudad del Lago, otras marcas, van a ver que atrás en el rótulo dice dietético, porque le ponen edulcorante, porque el edulcorante es más fácil fabricarlo que ponerle directamente la sacarosa. El azúcar es más caro. Si yo lo invento, es más barato. Entonces, ahí está ese juego de la industria alimentaria. Sí, claro, nos brinda, a ver, todos comemos una papa frita. El tema es cuánto consumamos. ¿Sí? ¿Es dañino? Sí, es súper dañino. ¿Sí? Cuando hablamos de ácidos grasos esenciales, ¿sí? Son esos ácidos grasos que el organismo no puede fabricar y que tienen que ser ingeridos a través de los alimentos, ¿sí? Dentro de los esenciales podemos clasificarlos en saturados y en monoinsaturados, porque estos pueden ser sintetizados en el organismo a partir de proteínas y de carbohidratos. Tenemos los no esenciales, entonces, y los esenciales, ¿sí? Ya habíamos hablado, cuando hablamos de proteínas, ¿se acuerda que habíamos hablado de las esenciales y no esenciales?
Bueno, en los aminoácidos es exactamente igual. Uno los fabricamos y los otros los tenemos que incorporar con la dieta y pasan a ser esenciales. Dentro de los aminoácidos esenciales, ¿sí? Ácidos grasos, tenemos el omega 3, pues el ácido graso linolénico. Cuando recién hablábamos de la clasificación de las grasas, y hablé de saturadas y monoinsaturadas, cuando hablábamos de monoinsaturadas, estas son saludables, ¿sí? Dentro de esas monoinsaturadas, las que son saludables, tenemos, por ejemplo, el omega 3, o ácido linolénico. ¿De esto escucharon hablar? Sí, es Eso el que sí. también existen pastillas, ¿no? Que tienen Existen omega pastillas 3. de omega 3, tal cual, ¿sí? Habitualmente no es de consumo en pastillas, porque tenemos un montón de alimentos que nos dan omega 3, ¿sí? Las Sí, como el pastillas de omega pescado. 3. ¿Cómo Bueno, dijo, acá profe? No lo escuché. ¿Cómo? Hace rato, ¿cómo dijo del omega 3? ¿Qué era? Ácido graso linolénico, que es un ácido graso insaturado, Ah, ok. ¿sí? Que estas grasas son parte de las saludables, ¿sí? ¿Por qué? Porque participan en la formación de las membranas celulares, formación de hormonas, ayudan a nuestro correcto funcionamiento del sistema inmunológico, la correcta formación de la retina, ayuda al funcionamiento de las neuronas, ¿sí? Esta es saludable. ¿Y qué se encuentra, como recién hablamos, en los pescados, ya sea sardina, atún y caballa, ¿sí? Se encuentran en el aceite de las semillas vegetales, lino, soja, canola, nueces, en la leche materna también, ¿sí? Todo lo que sean las semillas, todas las que ustedes vean en semillas, va a tener omega 3, ¿sí? Cuando un paciente tiene problemas de colesterol y triglicéridos, y el omega 3 no es suficiente con la dieta, recién ahí se va a requerir, y de acuerdo a la patología del paciente, se va a recurrir a esas pastillas de omega 3. Pero si no, habitualmente nosotros en algún momento en menor o en mayor medida, sí o sí consumimos esos alimentos, porque nosotros sí o sí consumimos el aceite de girasol, por ejemplo, y también tiene omega 3, ¿sí? Otro ácido graso es el omega 6, o ácido linoleico. El otro es linolénico y este es linoleico. Son muy parecidos, ¿sí? Y el omega 6 es hermano del omega 3. Siempre van juntitos. Su deficiencia es poco frecuente porque se encuentra en la mayoría de los alimentos, al igual que el omega 3. Donde hay omega 3, en general hay omega 6, ¿sí? Y están en los aceites vegetales, en la soja, cártamo, maíz, canola, frutos secos, semillas y algunas verduras. Y el omega 9, estos ácidos grasos son los que el cuerpo sí puede sintetizar, ¿sí? Fundamental, ¿a partir de dónde? A partir de hidratos y de proteínas, ¿sí? Por eso yo le digo, nuestro cuerpo es una máquina perfecta que hace de todo, y omega 9 nosotros fabricamos. Fundamentalmente está en el aceite de oliva, en otros aceites vegetales como el de girasol, alto oleico, están en las aceitunas, bueno, aguacate, maní, ¿sí? Palta. Fuentes de este ácido graso, además de estos frutos secos, hay nueces, avellanas. Perdón, pero acá tengo un niñito que hace ruido. Bien. Si voy muy rápido, párenme. Yo porque tengo mucho para dar y quiero como ir un poco rápido, pero ustedes si yo voy muy rápido porque hablo mucho, me paran y yo bajo un cambio, ¿sí? Bien, entonces, antes de seguir, hablamos que es un lípido, ¿sí? Lo pudimos clasificar, ¿sí? Clasificamos en lípidos simples y lípidos compuestos. No hace falta que sepan toda esa clasificación, solamente sepan que hay 4 tipos de lípidos, ¿sí? Una vez que clasificamos esos lípidos, empezamos a hablar cuál es la unidad funcional, cuál es la estructura, el esqueleto de un lípido, que hablamos que eran los ácidos grasos, ¿sí? Hablamos de ácidos grasos esenciales y de ácidos grasos no esenciales. ¿Cuáles podemos nosotros sintetizar en nuestro organismo, que es uno solito, y cuáles sí o sí necesitamos incorporarlos con la dieta, ¿sí? Hablamos también de las grasas saturadas y de las monoinsaturadas, ¿sí? Y dentro de las saturadas tenemos también a las grasas trans, ¿sí? Esas son perjudiciales, ¿sí? Formación de placas de ateroma, se nos tapan las arterias, hipertensión arterial, dislipemias y un montón de problemas que surgen por el consumo alto de este tipo de grasas. Y después tenemos el lado bueno, que eran las grasas monoinsaturadas, ¿sí? Que traen beneficios que después lo vamos a ver.
Hasta acá vimos recién. ¿Vamos bien? Sí. Si hay silencio, vamos bien. Si no, me paran. Bien. ¿Para qué nos sirven los lípidos? Algo tiene que servir estos lípidos. No solamente nos hacen engordar, ¿sí? Es una importante reserva energética, ¿sí? La reserva de energía es triglicéridos. Recuerden que al principio de todo hablamos, Santi, que al principio de todo hablamos que el 98% de los lípidos es triglicéridos, ¿sí? Entonces, nuestra principal reserva energética es como triglicéridos. También tiene una función estructural, hablamos recién que hablaba que forma parte de las membranas celulares. Dentro de las membranas celulares va a ser el colesterol y el fosfolípido el que le va a dar esa función. Tiene una función reguladora, ¿sí? Y tiene una función de protección, ¿sí? Depósitos grasos en general que van a recubrir nuestros órganos vitales. También, recuerden los lípidos, que va a funcionar como un transportador. Va a ser un autito de las vitaminas, que es cuando vamos a hablar el próximo tema, ¿sí? Las vitaminas en nuestro cuerpo no viajan solas, viajan adentro de un auto. Ese auto son los lípidos, ¿sí? Una adecuada cantidad de esas grasas en la alimentación va a asegurar el aporte y la absorción de todas las vitaminas, principalmente las vitaminas que son liposolubles, que ya lo vamos a ver, no se preocupen. Pero sepan que los lípidos tienen una función. Y también los lípidos nos van a dar un sabor y una textura a los alimentos, nos da ese efecto organoléptico, ese sabor de rico, ese que se desarma en nuestra boca, que le da mucho sabor. Bueno, son los lípidos, ¿sí? Bien, si yo me como una hamburguesa con papas fritas, no es que la como y la elimino directamente, ¿sí? Esos lípidos de la dieta van a sufrir un proceso de lipólisis, que significa que de lo más grande tengo que llegar a la unidad más chiquitita, ¿sí? Recuerden cuando empezamos a hablar sobre el metabolismo y cómo se absorben los hidratos de carbono y la proteína. Yo me como un polisacárido que veníamos hablando, ¿se acuerdan que habíamos visto dónde se iba digiriendo de a poquito hasta que se absorben en el intestino? Bueno, con las grasas pasa exactamente lo mismo. La hamburguesa con papa frita no la elimino directamente, ¿sí? Tiene que pasar por este proceso de lipólisis. ¿Y quién lo va a hacer? Las distintas enzimas digestivas, ¿sí? Acuérdense que ISIS significa destrucción, ¿sí? Destrucción de los lípidos, eso que dice lipólisis. Y vamos a llegar a la unidad funcional más chiquitita, que en este caso de los lípidos es el glicerol, monoacilglicérido y ácidos grasos. No se lo sepan esto, no hace falta que ustedes se lo sepan. Sí sepan que hay un proceso de lipólisis, ¿sí? Para que luego después se pueda absorber, ¿sí? Hay distintas enzimas que van a actuar. Para los triglicéridos va a haber una lipasa, ¿sí? Y esa lipasa va a estar en el páncreas. Para los monoglicéridos va a haber una isomerasa, que yo ahí les puse el cuadrito, donde está cada enzima. Hay dos en el páncreas, hay dos en el páncreas y dos en el intestino, ¿sí? No hace falta que se lo sepan todo esto. Sí sepan que quien va a catalizar el metabolismo de las grasas, ¿sí? Hay distintas enzimas, por lo menos sepan las enzimas, ¿sí? Sepan que hay alguien que va a empezar a destruir esas moléculas tan grandes para que nosotros podamos absorberlo, podamos depositarlo o la vayamos a eliminar, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿O voy súper rápido hoy? Estoy recontra rápida hoy. Me paran, ¿sí? Porque escucho silencio y creo que veo muy poquitas personas, así que ustedes me paran. Los lípidos... ¿Habló alguien? ¿No? Bien. Los lípidos no viajan solito, ¿sí? Hay lipoproteínas que transporta a esos lípidos en la sangre. Entonces es una unión de un lípido, con una proteína, ¿sí? Seguramente la habrán escuchado, no sé si los kilomicrones lo habrán escuchado, pero sí escucharon LDL y HDL, es súper conocido, ¿verdad? ¿Escucharon? Sí, sí, Sí. Sí, Sí, porque alguna vez habrán hecho algún laboratorio que le han pedido el HDL, el LDL, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, eso es el colesterol. No, el colesterol es otra cosa. Ah, eso es del colesterol, ¿no? Sí, pero el colesterol es otra cosa. Vieron que ustedes le van a pedir el colesterol total y dentro del colesterol total va a haber diferentes fracciones. No es solamente el colesterol total.
dentro del colesterol total, le piden el colesterol total, le piden triglicéridos, después le piden el LDL y le piden el HDL. Eso es lo normal que se le pide en un perfil lipídico. Pero hay muchas cosas más. Quizás el VLDL a veces no lo piden, pero en algunos que lo hacen más exhaustivos sí se lo pueden pedir el VLDL, ¿sí? Que es un kilomicrón más grande, ¿sí? Todas esas son malas. O sea, todo lo que sea kilomicrón, VLDL y LDL son los, entre comillas, malos. Y el HDL sería lo único bueno, ¿sí? Acá están los diferentes tipos de lipoproteínas. No hace falta que se lo sepan, solamente se lo doy siempre a manera informativa para que ustedes, si les interesa, lo puedan leer. No hace falta que se paren en esto, ¿sí? Lo que significa la sigla de HDL, LDL, IEDL, VLDL es una sigla en inglés, ¿sí? Y estas HDL son lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen mucha proteína, tienen moderada cantidad de colesterol y fosfolípido y muy poco triglicérido. ¿Qué pasa con el HDL? El HDL es una lipoproteína protectora, si quisiéramos hablar de manera criolla, nos protege para poder bajar el nivel de LDL. Cuando hablamos del porcentaje entre grasas saturadas y monoinsaturadas, estamos hablando de esta proporcionalidad, que si tenemos más ingesta de colesterol bueno, hace que arrastre ese colesterol malo. Por eso siempre cuando se pide el perfil lipídico de una persona, siempre se va a pedir el HDL porque es un factor de protección. Cuanto más alto lo tengamos, vamos a bajar un poco ese colesterol total, ese LDL y esa cantidad de triglicéridos. Por eso es importante el tema de las grasas monoinsaturadas, ¿sí? Cuando veníamos hablando de las lipoproteínas, esto es un resumen de lo que vine hablando recién, ¿sí? Sirven para transportar los lípidos del intestino al hígado, ¿sí? Sepan cuál es la función de una Profe, una lipoproteína. pregunta. Sí, Profe, perdón, una pregunta. Yo escucho el audio bastante cortados, o solamente me pasa a mí, o así se escucha. no sé, ¿todos se escuchan cortado? No, Escucho bien. Se escucha bien. se me escucha bien a mí. Puede ser Yo quizás escucho bastante cortado. Yo escucho Capaz que es un problema solamente puede ser la conexión de mío internet. o es un problema general. Eso quiero saber. Es un problema tuyo. Quizás es la conexión de internet, que a veces viste que se va. ¿Sí? ¿Me escuchás ahora? Quizás si apagás la cámara, por ahí me Hola. escuchás. Sí, sí, le escucho. ¿Vos tenés la cámara encendida? Gracias, profe, gracias por interrumpir. No, Disculpe. no te preocupes. Quizás si apagás la cámara y me escuchás solamente, se te corte menos. Probá si querés así. A mí lo importante es que me escuches. Después nos vemos Profe, un ratito. Tiene la cámara apagada. Ah, uy, qué mal. Esto debe ser conexión de internet. Puede que sea la conexión. Ahora igual ya en 5 minutos se corta este primero, así que después volvemos a conectarnos y vemos si se le normaliza. Termino así, ya termino el tema. Las lipoproteínas entonces se van a clasificar de acuerdo a la densidad, en la densidad de cantidad de triglicéridos, ¿sí? Recuerden que es el 98% es triglicéridos, ¿sí? Se va a clasificar en kilomicrones, en VLDL, que hablamos recién, que esas VLDL son las que transportan las grasas del hígado al tejido graso. Y esa es la que se va a asociar principalmente a la obesidad y a la arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque esa grasa es la que se deposita en nuestras arterias, ¿sí? El LDL tiene baja densidad porque tiene menos porcentaje de triglicéridos, ¿sí? Van a transportar a los fosfolípidos y al colesterol, también se asocian con la formación de las placas de ateroma, y obviamente después tenemos las de alta densidad, que son las HDS, HDL, que separan el colesterol de las paredes, ¿sí? Y previenen más que nada estos procesos de arteriosclerosis, ¿sí? Por eso les decía recién el tema de priorizar más que nada el consumo de grasas monoinsaturadas. Las funciones de los lípidos en el organismo son un montón, ¿sí? Aporta energía, nos da 9 kilocalorías, ¿sí? Tienen función estructural y de protección, protegen a nuestros huesos de la presión mecánica, ¿sí? Son termorreguladores, nos regulan nuestra temperatura corporal, las grasas, nos aísla, ¿sí? Nos mantiene nuestro calor y mantiene nuestra temperatura, ¿sí? Y obviamente que las grasas son
esenciales para la digestión, absorción y el transporte de las vitaminas. Es el vehículo para transportar las vitaminas, que es un micronutriente, que es el que vamos a ver. Yo le puse en la presentación que les mandé lo que significa un perfil lipídico, que es un examen de laboratorio, ¿sí?, que nos suelen hacer cuando vamos a hacer un chequeo general, ¿sí? Yo, no hace falta que se lo sepan todo, yo se los subo porque me parece importante que como enfermeros sepamos de qué se trata esto, seguramente lo van a ver en otra materia, pero yo no quería dejar de adjuntárselos en mi material. Ahí le puse los valores normales de HDL, de LDL, VLDL, colesterol total, triglicéridos, y después tenemos la homocisteína, proteína C y apoproteína A y B, ¿sí? No necesito que ustedes se los sepan a los valores porque yo no les voy a preguntar valores normales, ¿sí? Me parece interesante que lo conozcan, que si les interesa puedan verlo, pero para mí no es importante que ustedes se sepan los valores normales. Como enfermeros sí, claramente, pero no en mi materia se los voy a exigir que se lo sepan, ¿sí? Solamente que sepan las diferencias, eso sí. Hasta acá llegamos con macronutrientes, ¿sí? Hidratos, proteínas y grasas son los macronutrientes, ¿sí? En esta parte que vimos recién, vimos entonces el concepto de qué es un lípido, cómo lo clasificamos, cuáles son las principales funciones, que es un choclazo que vimos recién. Hablamos de ácidos grasos, qué es un ácido graso, ¿sí? Cómo lo clasificamos, ¿sí? En esenciales, en no esenciales, ¿sí? Después empezamos a hablar sobre las grasas saturadas y monoinsaturadas, ¿sí? Cuáles son buenas, cuáles son malas, en qué alimentos los encontramos. Y después hablamos también el concepto de lipoproteínas, recuerden que es el auto y es el vehículo para poder transportar vitaminas, ¿sí? ¿Qué lipoproteínas conocemos? ¿Cuáles son? ¿Sí? Y hasta ahí sería como lo más importante de este tema. Y acá damos por cerrado macronutrientes. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de macronutrientes en general o de algo que vimos hoy en especial de este tema? Profe, ¿qué es ese HD, lo que decía? ¿De dónde viene? ¿Cómo de dónde viene? ¿Viene Es una es una sigla en grasa? inglés. Es una sigla, es una lipoproteína, ¿no? El HD es una lipoproteína también. ¿Y esta lipoproteína, de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Cómo de dónde proviene? Es de... Espera, vamos a hacer una cosa, antes, así te puedo responder tranquilo. Se está por cortar en 1 minuto. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar y retomamos tu pregunta, ¿te parece? Bueno, dale. Dale, salgamos y volvemos a conectarnos. Bueno.